Ya vi que Raúl ya puso su logotipo, muy bonito. Juntos aportamos a la reactivación. De acuerdo. La marca, ese es el lema con el que hemos venido trabajando desde abril del año pasado para poder coordinar toda la tarea. En adición, digamos, a la línea de vivienda de la que vamos a hablar hoy, nosotros también tenemos líneas de garantía para MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que las desarrollamos y profundizamos desde el año pasado. Entonces, ese ha sido, digamos, el lema de trabajo, ir todos para el mismo lado para poder aportar a que el país nuevamente salga a flote, ¿no? Porque nos ha golpeado bastante. Y ahí vamos bien, yo creo que ya hay estimaciones que ven tasas de crecimiento este año del país del orden del 9%, más o menos. ¡Qué bueno! Bien interesante. Sí. ¡Qué bueno! Qué interesante. Vivienda productiva, ustedes han incursionado en esa mezcla de vivienda con MIPYME, que es un poco el tema de vivienda productiva. Correcto. Entramos en vivienda fuertemente en el tema de pandemia con una visión también de reactivación, ministra, porque a la larga este sector de construcción está encadenado con otros 36 sectores productivos. Y en la medida en que logremos anticipar las iniciaciones, se va a generar esa demanda de esos otros 36 sectores más la demanda de mano de obra. Entonces ha sido, digamos, como un doble objetivo, que ha sido facilitar el acceso a las familias o a los hogares de bajos ingresos, sobre todo a hogares jóvenes. Ahora les cuento de eso, hogares conformados por personas entre 18 y 28 años. Ahí tenemos un nicho bien especial, pero con el propósito, segundo objetivo, que es facilitar el proceso de reactivación. Y la construcción ha sido uno de los sectores que más ha jalonado el proceso, que sostuvo la economía durante la parte más crítica del cierre de la pandemia y que ayudó a que la reactivación se consolidara, ministra. Entonces, ese es el doble propósito que tenemos allí. Sí, señora. Interesante. Yo aprovecho para disculparme con ustedes de antemano porque yo tengo consejo de gobierno posteriormente, entonces tal vez no voy a poder escucharlos a todos. Muchas gracias, ministra. Creo que Klaus está hablando. Hola, Klaus, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, saludarlos. Disculpen que nos acoplamos tarde, pero creo que todavía no arrancaron, ¿verdad? No, estamos perfecto, Klaus. Además, te vemos como que pusiste un dron. Te estamos viendo a vista de dron. Exacto. Estoy acá a mi derecha con el economista Pablo Cotelo y a mi izquierda con el arquitecto Ignacio Ferrari, también de la Agencia Nacional de Vivienda de aquí de Uruguay. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, Klaus, y a todos ustedes. Pues veo que ya está conectado también Dagoberto. Ah, sí, ya está. Buenos días a todos, saludos. ¿Cómo estás, Dagoberto? Bienvenido, buenos días. Saludarlos, nada más que tengo un problema acá, no me deja activar el video, dice que el hospedador no me lo permite, pero bueno. A ver, Marina, si nos ayudas, por favor. Sí, un segundo, nada más, danos un segundo. Seguramente, te comento, Tulio, seguramente de aquí de la Agencia Nacional de Vivienda también se conecte la economista Irene Chabone. Perfecto, muchas gracias, Klaus. La gerencia del área de financiamiento de la Agencia Nacional de Vivienda, que justo no pudo estar aquí con nosotros, pero capaz que se conecta por su cuenta. Buenísimo, buenísimo. Listo, Roberto, ya tienes activada tu cámara. Tulio, Mariana ya va a empezar para hacer la transmisión, entonces, si quieres dar la bienvenida, listo. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos y a todas nuevamente. Un Buenos placer. días, Roberto, bienvenido. Ministra, si no tienes inconveniente, vamos a comenzar. Listo. Muchas gracias. ¿Listos, Marina? Adelante. Pues, en nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda, en el marco de la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y la Vivienda UHPH, un proyecto que hemos venido desarrollando con un apoyo de una cooperación técnica de bienes públicos regionales con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo y junto con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, hemos organizado este BILAB que tiene como título Garantías para Créditos Hipotecarios, cuyo alcance y objetivo fundamental es entender cómo este instrumento puede estar al alcance de las instituciones de financiamiento de vivienda, a la banca de segundo piso. Aquí nos acompañan hoy
muchas instituciones de segundo piso cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda, no solamente a las familias de ingreso medio, sino también a las familias de bajos ingresos. Uno de los objetivos que nos hemos planteado todos los que estamos en el ecosistema de financiamiento de vivienda en la región de América Latina es cómo facilitar no solamente el acceso, sino tener portafolios de hipotecas que tengan alta calidad, y eso lo que permita es generar un círculo virtuoso para que su administración y recuperación a su vez facilite una permanente colocación de créditos hipotecarios, no solamente a los hogares que tienen la necesidad de aspirar a adquirir una vivienda, sino también a una solución financiera habitacional que no necesariamente pasa por adquirir, sino que también pasa por mejoramiento, que pasa por ampliación, y en algunos casos también que tiene que ver con la autoproducción o la autoconstrucción de vivienda. En ese sentido, darle las gracias hoy. Me siento muy contento y satisfecho como UNAPRAVI, porque tenemos muchas instituciones financieras, diría yo, las que hoy están trabajando en el tema de América Latina, las que hoy nos van a hacer favor de compartir cuáles son los elementos esenciales para este habilitador o este trigger, como le queramos llamar, nos permita seguir profundizando la participación del sistema hipotecario, no solamente en la detonación de la actividad económica, como nos va a platicar Colombia, sino también en profundizar el acceso a un mejor bienestar de cada una de las familias de la región de América Latina. En ese sentido, me permito agradecerle a la ministra Irene Campos, primero porque nos haya convocado, porque nos haya permitido y nos haya obligado de cierta manera, y lo digo en términos virtuosos, a reflexionar sobre este tema, y pedirle a la ministra si nos hace favor de darnos un mensaje de bienvenida. Ministra, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Realmente un gusto estar con ustedes y quisiera iniciar saludándote a Tulio Vázquez, vicepresidente de UNAPRAVI y quien es hoy nuestro moderador, al señor Dagoberto Hidalgo, quien es el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda de Costa Rica, al señor Raúl Buitrago Arias, quien es el presidente de la FNG de Colombia, a la señora Daniela Gurrea, directora de Henworth, México. Tenemos también al señor Klaus Mill, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay, y otras personas que nos acompañan junto al señor Klaus del Uruguay, al señor Manuel Fertandini, UGA, especialista senior del BID en conectividad, mercado y finanzas. Nos acompañará luego, pero estará con nosotros también la señora Carol del Carmen Garza Martínez, quien es la gerente general del FHA de Guatemala. Quisiera agradecer, como les decía en primera instancia, que acogieran nuestra idea y nuestra solicitud de tener esta mañana este encuentro con ustedes, que compartiéramos las diferentes experiencias que hay en Latinoamérica de un fondo, nosotros le denominamos de avales, pero de un fondo que logre respaldar a las familias de menores recursos, créditos hipotecarios, y que le den confianza a las instituciones financieras que dan estos créditos. Conocemos muy bien los apetitos de riesgo de las diferentes instituciones financieras y lo difícil que resulta para algunas de ellas, aunque se quiera, especialmente por las regulaciones, y Costa Rica es un ejemplo de ahí la necesidad y la idea de que ustedes nos ayudaran y compartir con ustedes estas experiencias, que compartiesen con nosotros estas experiencias, porque nosotros tenemos una regulación bancaria bastante estricta. Los apetitos de riesgo de las diferentes instituciones financieras son bastante rigurosos, y eso hace entonces que el crédito hipotecario se dificulte mucho para familias que tengan ingresos relativamente bajos, pero especialmente para familias con ingresos informales, y que es una población importante en toda América Latina, y sin duda en Costa Rica es una población importante, y que ha ido incrementándose y se incrementó a raíz de la pandemia. Entonces, agradezco muchísimo a ustedes su disponibilidad de compartir con nosotros estas experiencias, y con base en esta discusión, en este análisis, en este compartir, nosotros enriquecer el programa que esperamos tener pronto. Quisiera agradecer muchísimo al equipo y al grupo que ha participado en la organización de este evento.
sin duda a Uniapravi, en nombre de Marco Tulio, a la plataforma UHPH, quien nos está dando esta posibilidad de tener este lab de vivienda. Y por supuesto a los equipos tanto del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en nombre de Álvaro Mendieta y del Banco Hipotecario de la Vivienda en nombre de Tricia Hernández. Entonces, muchísimas gracias y sin más, agradeciendo, devuelvo la palabra. Muchas gracias, ministra. Gracias por tus palabras y sobre todo gracias por el interés en este tema. Sé que el objetivo es que ustedes puedan identificar cuáles son los aspectos de este instrumento que se puede implementar y creo que ese es el objetivo final del BILAB, que no solamente tengamos una buena charla, sino que pensemos cómo eso lo aterrizamos para beneficio de las familias de la región. Te agradezco muchísimo, ministra. Y en ese sentido, si me lo permiten, nos hicimos 3 preguntas fundamentales todos los que estamos aquí, un poco para ir orientando la conversación. La primera de ellas es entender cuáles son los efectos que genera endosar un instrumento de estas características en las hipotecas que se otorgan en la región. El segundo de ellos, tratar de identificar cuáles son las condiciones mínimas que se requieren para que este instrumento pueda ser un elemento que facilite el acceso, como ya lo decíamos, pero sobre todo también lo que permita es mejorar la calidad de los productos hipotecarios. Y en ese sentido, yo creo que cada uno de ustedes nos platicarán plazos, coberturas, loan to values, comisiones, costos, porque al final del día, en términos de diseño conceptual, yo creo que el instrumento está muy claro. Yo creo que el tema es el entretejido de cómo se vincula a las estrategias y sobre todo, yo diría, en una opinión muy personal, en términos de costos y comisiones, que muchas veces ahí la principal barrera de entrada para que este instrumento se pueda implementar de manera eficaz en los portafolios hipotecarios. Y la tercera también, está la tercera pregunta que nos hemos hecho y que estaremos resolviendo a lo largo de esta conversación es cómo este instrumento lo podemos también interconectar con toda la cadena de valor en la colocación de un crédito de vivienda. Es decir, no solamente en la originación del crédito, no solamente en la administración de ese portafolio hipotecario, en la administración de ese crédito individual, sino también en el proceso de recuperación y cobranza de ese crédito. En ese sentido, hoy en este BILAB vamos a tener afortunadamente ejemplos de 5 países de la región de América Latina. Ahorita le daremos la palabra a Costa Rica, posteriormente a Colombia, después a México, después tendremos al Uruguay y terminaremos con Guatemala, lo cual nos va a dar una visión muy amplia de lo que está haciendo en la región de América Latina. Y en ese sentido, me gustaría darle la palabra a Dagoberto Hidalgo. Dagoberto Hidalgo es el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda de Costa Rica. El Banco Hipotecario de Vivienda de Costa Rica es una banca de segundo piso, es una banca que de acuerdo a su estatuto permite generar y articular el sistema de financiamiento de la vivienda en ese país, en donde no solamente lo que busca es administrar los bonos, los subsidios que se otorgan en esa parte de la región, sino también poder interconectar y hacer esfuerzos con los intermediarios financieros, que son su cadena de distribución a partir de esta figura de banca de segundo piso. Dagoberto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Muchísimas gracias, Tulio, por participarnos de esta actividad, Uniapravi, a todas las instituciones que se han unido a este evento importante. Como decíamos al inicio y comentaban ustedes, primero que todo debemos ser conscientes de que este tipo de actividades pues, nos ayudan un poco a profundizar, a conocer las experiencias de otros países, particularmente de América Latina, conscientes de que la colocación de crédito hipotecario pues tiene muchísimos efectos. En primer lugar, pues es claro que dotar de una solución de vivienda otorga más calidad de vida, mucho más bienestar a las familias. Y por otro lado, sin duda, el sector de colocación de crédito hipotecario pues representa en la mayor parte de los países de la región un aporte considerable al PIB. En el caso de Costa Rica, la cartera hipotecaria de vivienda aporta prácticamente el 30% al Producto Interno Bruto, lo cual pone de manifiesto la importancia y de ahí lo relevante de tener ese tipo de actividades para profundizar en experiencias y buenas prácticas que nos ayuden a cada uno de los países en la región.
En lo que tiene que ver con el Banco Hipotecario de la Vivienda, bueno, es el ente rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, con más de 35 años de haberse constituido, y a lo largo de estas 3 décadas y media hemos desarrollado principalmente dos grandes fondos que conforman el Banco Hipotecario. Por un lado, el Fondo de Subsidios para la Vivienda, también conocido como el Bono Familiar de Vivienda, que se constituye en un aporte gratuito del Estado a las familias costarricenses que no tienen vivienda y que por su condición económica no pueden tener acceso a un crédito convencional. Y por otro lado, el Fondo Nacional de Vivienda, que básicamente lo que hace es funcionar como un fondo de intermediación para un conjunto de entidades financieras, en su gran mayoría, que finalmente se encargan de colocar mediante la modalidad de crédito hipotecario a las familias también que requieren una vivienda. A lo largo de estas 3 décadas, pues hemos tenido varios retos. Uno de los retos es cómo combinar el subsidio con el crédito hipotecario para lograr primero soluciones más adecuadas, soluciones más eficientes, y por otro lado, pues también hacer un uso más eficiente de los recursos y los fondos que provee el Estado mediante el mecanismo del subsidio para dotar de vivienda a las familias que no la tienen. Sea para hacer una vivienda nueva, construirla, o como usted bien indicaba ahora, Tulio, reconstruir. De manera que ese es uno de los grandes retos. Como parte de los retos también hemos visto la necesidad de reconstruir, porque así es, ya hemos hecho intentos en el pasado, un fondo de avales que permita dar más herramientas a las familias que requieren acceder al crédito hipotecario. Sin embargo, en términos de las condiciones que se han establecido para echar a andar este fondo de avales, pues hemos tenido algunas dificultades, principalmente en la parte operativa. Es cómo lograr que estos fondos de avales sean operativamente factibles para las entidades autorizadas y que al mismo tiempo les dé competitividad en la colocación de sus créditos hipotecarios. En términos de condiciones, primas, gastos, comisiones y demás, creo que hay poco margen de acción, y pensamos que el mayor valor agregado de este tipo de iniciativas pues tiene que estar en la parte operativa. Una parte operativa que permita dar competitividad a la hora de colocar un crédito hipotecario, y por otro lado, que permita la colocación de créditos hipotecarios de alta calidad que faciliten los procesos de cobranza y de recuperación, como usted bien indicaba ahora, Tulio. En estos fondos que maneja el Banco Hipotecario de la Vivienda, para que tengan una idea, se colocan anualmente en el de subsidios para la vivienda cerca de 100.000 millones de colones, que es una suma bastante considerable, que permite construir unas 10.000 viviendas al año y por otro lado generar unos 500.000 metros cuadrados de construcción. Desde el lado de la cartera de crédito que se provee a instituciones financieras llamadas acá entidades autorizadas, tenemos una cartera que anda en el orden de los 150.000 millones de colones. De manera que aún y cuando se tiene un impacto considerable a nivel de la construcción de vivienda social y la construcción de vivienda para ingresos medios, pues hemos visto la necesidad de impulsar este tipo de herramientas, y de ahí la importancia de conocer las experiencias que otros países han llevado a cabo. De manera que, pues, agradecerles muchísimo a todos los que se han incorporado y nos están viendo o escuchando en esta sesión, y por supuesto a Uniapravi y al resto de organizaciones que hoy nos van a compartir sobre las experiencias que permitirían mejorar las herramientas de acceso al crédito hipotecario en nuestro país. Así que muy buenos días, muchísimas gracias, y Tulio, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Dagoberto. Ya tendremos oportunidad, porque tal vez omití decir que en este BILAB compone de 2 partes. Una parte que se refiere a esta conversación virtual que estamos teniendo el día de hoy, pero también en próximos días a un taller estratégico en donde podemos profundizar con mucho más detenimiento, porque tú mencionabas, Dagoberto, de estas limitantes operativas que ustedes desde el Banco Hipotecario de Costa Rica han identificado y que consideramos son las barreras de entrada, y que parece que aquí el objetivo es ir al pizarrón y decir, a ver, estas limitantes operativas, ¿cómo podemos transformarlas y cómo podemos evolucionar en ellas? Te agradezco muchísimo. Y en ese sentido, permítame la palabra a nuestros amigos de Colombia, Raúl Vitrago,
Raúl es el presidente del Fondo Nacional de Garantías. Como ustedes saben, Colombia ha tenido un desempeño muy relevante en los últimos años en la colocación de créditos hipotecarios. Creo yo que esto lo que ha permitido es fortalecer el sistema hipotecario colombiano. Todos los que llevamos muchos años en estos sistemas siempre hemos volteado a ver cada uno de nuestros países, pero creo que hoy Colombia, en términos prácticos, nos ha venido mostrando ejemplos interesantes de cómo han tomado acciones inmediatas con respecto a la pandemia. El Fondo Nacional de Garantías tiene un programa, ya nos platicó, programa llamado Unidos por Colombia, que lo que busca, como dice el cartel que lo vemos en la parte trasera de su imagen, juntos aportamos a la reactivación. Decirles que este Fondo Nacional de Garantías es una institución del Gobierno Nacional de Colombia, que tiene también, igual que parecido al Banco Hipotecario de la Nacional Hipotecario de Vivienda de Costa Rica, propósito facilitar el acceso a la vivienda, fundamentalmente en dos ramas, tanto vivienda de interés social, como ya también nos mencionaba al inicio Raúl, también para las MIPYMES en una serie de créditos que permitan el mejor performance del desempeño de cada una de estas instituciones. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Bueno, pues mil gracias, Tulio, ministra, mucho gusto. Roberto, compañeros de panel, muy buenos días. Pues para mí es todo un honor poder compartir la experiencia que ha tenido Colombia en materia de la política de vivienda, pero en particular el rol que cumplen las garantías para permitir el cierre financiero de los hogares a la hora de hacer la solicitud de un crédito hipotecario entre los intermediarios financieros. Entonces, en relación con la primera pregunta que hacía Tulio al inicio de este conversatorio, respecto a cuál es el efecto que las garantías tienen sobre el apetito de riesgo de las instituciones financieras, yo quisiera señalar que el instrumento de las garantías justamente permite corregir un problema de información asimétrica muy grande que existen en esos segmentos de la población que tienen o ingresos informales, que tienen bajos ingresos o que no cuentan con experiencia crediticia. Entonces, los modelos tradicionales de scoring de los intermediarios financieros para poder determinar si un hogar es sujeto de crédito o no, cuando se está en una de esas tres situaciones, ingreso informal, bajos ingresos o ausencia de experiencia crediticia, pues arrojan que el crédito no puede ser otorgado básicamente. Y entonces se genera una restricción de acceso a las familias en virtud justamente de esa situación de información asimétrica. Entonces, ¿qué hace el Fondo Nacional de Garantías de Colombia? Básicamente actúa como garante o avalador, digamos, en los términos del concepto que ustedes están manejando en Costa Rica. Si el nombre de nuestra organización se trasladara al modelo que ustedes están pensando, se llamaría Fondo Nacional de Avales, no de garantías, sino de avales. O sea, hay simetría entre el concepto de aval y de garantía. Nosotros lo llamamos en Colombia fianza, y lo que hace un fiador en Colombia, básicamente, en la legislación colombiana, básicamente responder ante un eventual impago, un default de una obligación. Y bajo ese concepto, en el caso de los créditos hipotecarios, hicimos exactamente el mismo modelo. En caso de un deudor que falle en el cumplimiento de su obligación hipotecaria, el Fondo Nacional de Garantías cubre al banco de primer piso, a quien origina el crédito, un porcentaje del saldo insoluto de la obligación. Ya hablaremos del tema de recuperación, que es la tercera pregunta, pero quisiera señalar, simplemente anticipar, que el Fondo Nacional de Garantías no se convierte en un gran tenedor de inmuebles producto de esos defaults y no hay, digamos, una subrogación de la obligación respecto del inmueble hacia el Fondo Nacional de Garantías. Hemos desarrollado un concepto que es el de pérdida estimada, que lo explicaré posteriormente cuando sea el momento, Tulio, que descuenta el valor del inmueble del saldo insoluto con unos cálculos que hicimos de manera actuarial muy de la mano con el sector financiero. Y tal vez, ministra y apreciados panelistas y la audiencia, yo creo que aquí el punto más relevante para poder desarrollar este instrumento es la necesidad de trabajo articulado y de intercambio de información muy detallada para poder construir justamente el instrumento. Entonces, ¿qué hace un fondo de avales? Lo que hace es cubrir parte del riesgo a la hora de la evaluación de la obligación crediticia por parte del banco de primer piso, y a la hora de cubrir parte de ese riesgo, incrementa la probabilidad de aprobación dado el scoring del intermediario financiero. Mejora las condiciones, o sea, dado el apetito de riesgo, no modifica el apetito de riesgo, modifica esas condiciones de scoring del hogar a la hora de ser evaluado, porque cuenta, digamos, con una garantía complementaria a la hipotecaria, al inmueble, que es la garantía pues natural de este tipo de créditos.
Yo creo que está destinado principalmente este tipo de instrumentos a los nichos de mercado que por obvias razones no cuentan con los ingresos demostrados en la forma tradicional, que la banca tradicional lo exige, o que no cuentan con experiencia crediticia. Al final todos sabemos que tiene que haber capacidad de pago de la obligación hipotecaria, cuando incluso hay un aval detrás de esa obligación hipotecaria, hay vocación de pago del hogar. Aquí lo que corregimos, insisto, es un problema de información asimétrica cuando no se origina el crédito porque no se conocen los hábitos de pago de la familia. Ahí es donde entra el instrumento del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, nosotros cubrimos, de pronto como para hacer alguna referencia, cubrimos los distintos plazos entre 5 y 30 años, pero hicimos un análisis muy detallado de cuáles son los años en los cuales se presentan o se concentran los siniestros de los créditos hipotecarios. Y nos da que en Colombia la curva de siniestros se presenta entre los 5 y 7 años. Ahí está el pareto de los siniestros. Incluso en obligaciones, la media de las obligaciones está 15 años y en esa obligación tipo, por llamarlo de alguna manera, el pareto de los siniestros está entre los 5 y los 7 años. Entonces el Fondo Nacional de Garantías cubre ese riesgo específico de los 5 a los 7 años, cubre el 70% de la pérdida estimada y este producto tiene una característica muy particular y es que es sin recuperación. Yo dejaría ahí, Tulio, como abrebocas, concluyendo entonces que un instrumento de avales, dado el apetito de riesgo, mejora la capacidad de acceso al instrumento de financiación por parte de los hogares, porque a la hora de hacer la evaluación del hogar mejora su scoring, es decir, va destinado específicamente a mejorar las condiciones de las capacidades, digamos, crediticias del hogar. 2, es una medida complementaria con otras medidas de gobierno, por ejemplo, como los subsidios a la vivienda, que pueden ser subsidios directos al hogar para hacer el cierre financiero o subsidios a la tasa de interés, que también los dos existen en Colombia, el subsidio directo al hogar o el subsidio a la tasa de interés. Y 3, tiene un esquema, y me parece muy importante lo que dijo Dagoberto, este tiene que ser un sistema muy versátil. Nosotros tenemos una interoperabilidad electrónica con los intermediarios financieros para que desde el momento en el cual se reserva la solicitud de aval hasta el momento en el cual se hace el desembolso, que puede transcurrir entre 6 meses y un año, todo esto se haga de forma digital, que sea electrónico y que esté inserto dentro del proceso de originación de crédito de la institución financiera de primer piso, de forma tal que no se genera un trámite adicional para el hogar frente al Estado, frente al Fondo Nacional de Garantías. Hoy por hoy en Colombia, con eso concluyo, el hogar no tiene que realizar un trámite ante el Fondo Nacional de Garantías para solicitar el aval. Se solicita ese aval en el mismo momento en el que se suscriben los documentos de solicitud de crédito hipotecario ante el banco de primer piso. Ahí se solicita también la garantía. Y es el banco de primer piso el que se voltea ante el Fondo Nacional de Garantías, le solicita la reserva del aval mientras que hace el análisis de crédito, y si producto del análisis de crédito, de la solicitud de crédito, se concreta un desembolso, es decir, el crédito se aprueba y se desembolsa, la garantía queda en firme. Entonces, la tecnología es fundamental para no entorpecer el proceso y para poder generar dinámica en el otorgamiento de estos avales y generar transformaciones en la base de la pirámide social. Quisiera mencionar simplemente que el programa hoy por hoy cuenta con un cupo total del orden de los $200 millones y todo el cupo ha sido utilizado ya en Colombia. El 100% del cupo ha sido utilizado. El 75% está en solicitudes, en reservas, es decir, está el banco haciendo el análisis, pero ya levantó la mano y dijo, yo voy a originar un crédito, y la tasa de aprobación es bastante alta, superior al 90%, y el 25% ya son desembolsos, ya son soluciones de vivienda. Permite estos $200 millones dar solución de vivienda más o menos a 15.000 hogares aproximadamente, con un valor promedio de vivienda del orden, yo lo había anotado acá, hice la transferencia, de 60 millones de pesos colombianos, ya lo vi la conversión en dólares. Entonces es un programa que en un año permite acceder a 15.000 hogares a soluciones de vivienda. Con eso concluyo, Tulio. Raúl, muchas gracias. Creo que seguiremos conversando sobre este modelo que ustedes actualmente desarrollaron, como bien tú lo dices, que permite mejorar el scoring. No modifica el aspecto de riesgo, pero sí mejora el scoring, y eso lo que hace es que facilita el acceso. Y sobre todo, yo creo que aquí lo que es muy relevante en términos de regulación financiera en la región, que todos entendamos muy bien los conceptos, y yo creo que hoy en términos de las comisiones bancarias, los órganos regulares bancarios, los términos de pérdida esperada, probabilidad de incumplimiento
cumplimiento y severidad de la pérdida, creo que ya están muy claros para todos. Creo que en su momento habría que puntualizar cómo lo estamos entendiendo en la región y a partir de allí identificar si estos conceptos tienen áreas de mejora y en su caso poder impulsarlo como parte de esta agenda de facilitar el financiamiento de la vivienda a ingresos medios, a ingresos mixtos y ingresos bajos. Muchas gracias, Raúl. Seguiremos conversando y sobre todo aprovechando la experiencia práctica que ustedes han tenido con la instrumentación de este vehículo. Vamos a darle ahora la palabra a Daniela Gurrea. Daniela Gurrea es la directora general de Genworth México. Esta es una institución que se dedica a otorgar coberturas de primeras pérdidas en créditos hipotecarios. Es una institución que participa en el índice de Fortune, es de las 500 empresas de Fortune. Es una empresa que tiene una cobertura muy importante en Estados Unidos, en la India, pero también en México. Daniela, no solamente en su experiencia ahora como directora general de este instituto, sino también participó en la generación de garantías de primeras pérdidas en una institución del gobierno mexicano, que es la Sociedad Hipotecaria Federal en México, en Bansefi, que es otra institución también financiera. Entonces nos va a compartir cuál es esta visión de cómo poder instrumentar y desarrollar este vehículo, sobre todo cómo poder, bajo una estrategia multiactor entre los gobiernos nacionales, entre las entidades financieras e instituciones privadas, como es el caso de Genworth, poder desarrollar este vehículo. Adelante, Daniela, gracias y bienvenida. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Ministra, muchísimas gracias por convocar a este evento. Tulio, muchísimas gracias por invitarme. Quisiera empezar diciendo justo, bueno, Tulio, me ganaste un poco con quién es Genworth y qué hacemos. Adicionalmente, estar en Estados Unidos, Genworth tiene experiencia también en Canadá y tiene también experiencia en India. Dos mercados totalmente diferentes, con el mismo producto, con el seguro de crédito, la vivienda. Y quiero transmitirles esto porque finalmente, cuando hablamos de un mercado como Canadá, pues a lo mejor lo vemos un poco lejano a lo que es la experiencia de la región. Pero cuando hablamos de un país como India, pues hacemos un poco tenemos un poco más de temas en común. Y particularmente el tema que preocupa el día de hoy es el tema de los mercados no atendidos, de cómo llegamos a esa población no atendida a través de estos productos. Y justamente la experiencia que tenemos en Genworth es muy positiva porque podemos adecuar perfectamente el producto para distintos países, como se los menciono, ¿no? Particularmente también la experiencia en México ha sido muy positiva. Genworth de México tiene 15 años. Hemos trabajado con los intermediarios financieros y quisiera poner un poquito parte de la historia de cómo empezó este seguro en México y cómo se hizo presente en las instituciones financieras para lograr convencerlos de utilizarlo y además dar crédito a esa población que para ellos es un reto, ¿no? Escuchábamos ya por parte de la experiencia de Colombia, que es muy parecida, cómo tienes que ir de la mano de los intermediarios financieros. Aquí el primer paso fue crear, por parte de la regulación mexicana, los beneficios para los intermediarios financieros muy claros con respecto a estos productos. Ya hablaba Tulio de temas de pérdida esperada, de severidad, justamente darle beneficio a los intermediarios financieros con respecto a cuánto capital les cuesta dar una hipoteca, cuántas reservas tienen que poner con respecto a la morosidad y cómo se va incrementando la morosidad. Entonces, si el país quiere fomentar un tema de mayor otorgamiento de crédito hipotecario, bueno, ¿qué beneficios le voy a dar al intermediario financiero que va a tener este producto o esta garantía o este aval dentro de su, en términos económicos, ¿no? Y en términos económicos es muy importante decir, oye, te voy a dar un beneficio de capital, te voy a dar un beneficio de reservas y lo hago muy claro para que tú puedas tener ese apetito de riesgo, porque quisiera hacer énfasis en esto. Los intermediarios financieros, por lo menos la experiencia que tenemos en México, con el mercado que atienden y con el crecimiento del mercado que atienden, están en una posición muy favorable, ¿no? Y entonces, ¿cómo invitarlos a moverse de esa zona de confort, le llamo yo, ¿no? O sea, ¿cómo decir, oye, de tener a tus identificados, a tus acreditados hipotecarios de cierta manera y con crecimientos del 5 al 10% anual, ¿cómo te hago o te invito a decirte que hay un mercado mucho más grande que también puedes atender? Bueno, pues con beneficios económicos. Por otro lado, tenemos la experiencia y hablaban de temas operativos que quisiera entrar, o sea, quisiera entrar como este tema de
¿Qué beneficios da el seguro? Bueno, para los reguladores, mucho mayor accesibilidad para todos los acreditados a realmente tener un crédito hipotecario, ¿no? Pero por parte de los intermediarios financieros también la certeza de que yo voy a entrar a un mercado con alguien más que conoce perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Y aquí hablaremos un poco de cómo saber o qué tanto Genworth sabe mucho sobre crédito hipotecario, tiene experiencia a nivel mundial, pero en cada uno de los países de los que estamos participando en este panel, qué tanto me voy a arriesgar inclusive sin conocer ese segmento, ¿no? Y entonces ahí viene una combinación de dos factores que quisiera mencionar. La participación de un privado, por ejemplo, con el expertise de cómo hacerlo, con el interés para poner capital y hacerlo, pero en unión con el gobierno que quiere fomentar la participación. Y entonces se puede hacer una unión de fuerzas, digamos, entre el privado y el gobierno diciendo, oye, yo te ayudo a hacerlo, yo pongo capital para hacerlo, pero ¿qué tal si tú me cubres estas pérdidas catastróficas, gobierno, porque vamos a entrar a un segmento que no conocemos, ¿no? Y entonces, les quiero compartir, por ejemplo, la experiencia de Canadá. En Canadá existen dos entidades que otorgan el seguro de crédito hipotecario. Una agencia de gobierno y una entidad privada como Genworth. Pero estas dos empresas están respaldadas por el gobierno canadiense en su totalidad. Eso quiere decir que primero vamos nosotros como privados poniendo nuestro capital, pero que si hay una crisis muy importante hipotecaria, que las hemos visto y sabemos que existen, hay un fondo del gobierno atrás. Ahora, la experiencia de Canadá es que se empezó a formar este fondo. Primero pone un capital semilla, por supuesto, el gobierno, pero eventualmente el gobierno también cobra por esta garantía que le da las instituciones privadas. La experiencia de Canadá a través de los años es que este fondo ha sido tan grande que ya hubo un regreso de dinero a las entidades privadas y adicionalmente tienen suficiente dinero para cubrir este riesgo catastrófico, ¿no? Entonces es un esquema virtuoso. ¿Y cómo se da este esquema virtuoso en Canadá? Y particularmente quiero hacer énfasis en la crisis de 2008. Se da en el sentido de que cuando empieza una crisis en donde los intermediarios financieros empiezan a hacer para atrás en el otorgamiento de crédito y eso finalmente origina que la crisis todavía sea más profunda, el gobierno canadiense dice, olvídenlo, sigamos dando créditos hipotecarios y seguimos dando garantías y entonces eso hace un ciclo virtuoso y entonces la crisis en 2008 no fue para nada parecida a los demás países. Pero ese es el caso de Canadá. Me voy a ir al caso de India. En el caso de India hay una agencia en donde participa el gobierno de India, el Banco de Desarrollo Asiático y Genworth como socios. Y entonces es una entidad que otorga este mismo tipo de garantías, pero a la población totalmente informal, le llamaría, no asalariada, pues ya saben, lo que conocemos muy bien en nuestros países. Y principalmente, de la mano, estas tres instituciones están otorgando estos seguros e invitando a las instituciones financieras para que den créditos hipotecarios para este tipo de poblaciones. Definitivamente es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Pongo estos dos ejemplos, particularmente en México, Genworth es la única aseguradora privada. También está Sociedad Hipotecaria Federal dando el seguro de crédito a la vivienda. Los intermediarios financieros participan de la mano con nosotros. Y en el esquema de recuperación, Tulio, que se me hizo muy interesante, yo creo que el tema da para muchísimo y tengo muchísima información que quiero compartirles, pero les voy a dejar así como ciertas ideas y eventualmente si necesitan más, con mucho gusto. El ejemplo que quiero darles de México es en este tema de pandemia. Estamos de la mano con los intermediarios financieros. Inmediatamente después de que sabemos que viene una crisis de este tamaño, Genworth junto con los intermediarios financieros decimos, oye, ¿qué tenemos que hacer para que los acreditados no pierdan su vivienda, para que no dejen de pagar? Y entonces la experiencia que tenemos ya de muchos años, es decir, hay que darles planes de apoyo inmediatamente. No se tomen el tiempo para pensarlos y diseñarlos. Inmediatamente. ¿Tienes capacidad de pago? ¿Tienes, no nada más
la capacidad, tienes voluntad de pago, acércate al banco, Genworth y el banco te vamos a dar la oportunidad de que 6 meses, 12 meses, lo que sea necesario, difiramos tu pago. Sabemos que es una época difícil y entonces de la mano intermediarios financieros y aseguradoras pueden darle una oportunidad que finalmente es lo que también buscamos. No buscamos recuperar la casa y que el acreditado se salga y se quede sin casa. Buscamos que se quede ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera conjunta? Tenemos mucha experiencia en hacer mitigación de pérdidas, acompañarlos en la administración. Justo este tema que decían, este expertise operativo de cómo otorgar las hipotecas, de cómo cobrarlas, de cómo estar de la mano del cliente todo el tiempo, es algo que instituciones como nosotros podemos compartir y que podemos llevar a cualquiera de los países que están escuchándonos el día de hoy, pero particularmente justo es eso, es esta experiencia de decir, ¿cómo te acompaño para originar bien? Porque soy tu socio de riesgo, porque yo voy tomando primeras pérdidas. Entonces no es nada más que te digo cómo, sino que te digo cómo porque finalmente si algo le pasa al acreditado, yo voy a tener el primer impacto, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos de la mano. Es muy interesante cómo trabajando con diferentes instituciones privadas, bancarias, de nivel mundial, siempre tienes algo que aportar en esta experiencia que tienes de cómo mejorar las cosas en todo el proceso de originación de créditos. Me voy a quedar ahí también para no extenderme mucho más, pero a sus órdenes para cualquier otra cosa. Muchas gracias, Daniela. Mira, creo que déjame rescatar 2 elementos que acabas de mencionar. Y yo creo que con la pandemia se abrió la oportunidad y no me dejarán mentir todos los que estamos en esta conversación, pero los bancos centrales de nuestros países con la pandemia, desde mi punto de vista, fueron los primeros en actuar. Y yo creo que hoy ya está el precedente de que ante una crisis, en este caso sanitaria, hubo una relajación en los regimientos de constitución de reservas de riesgo de crédito y en los niveles de capitalización que se les pide a las instituciones financieras. De tal manera que esto que se veía como desde la ortodoxia muy claro de que difícilmente pudiera relajarse, hoy ya vimos que ya hubo una aproximación en ese sentido durante la pandemia y creo yo que ahí es donde está la ventana de oportunidad si se quisiera acercar a otros segmentos de nicho para atender necesidades de vivienda, pues creo que ya ahí está ahí el precedente. Muchas gracias, Daniela, por tu participación. Seguiremos conversando y profundizando en las experiencias que han vivido ustedes, no solamente en México, sino sobre todo en otras regiones del mundo. Te lo agradezco muchísimo. Vamos a darle ahora la palabra a Klaus Mill. Klaus Mill representa la Agencia Nacional de Vivienda del Uruguay, nos acompaña con todo su equipo de trabajo, aquí lo estamos viendo desde una cámara aérea, que decirles que la Agencia Nacional de Vivienda de Uruguay es parte del sistema público de vivienda en ese país, también tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, fomentar y detonar políticas públicas que permitan acceso de soluciones habitacionales junto con el elemento de las soluciones financieras. Y también ellos han desarrollado y generan instrumentos que permitan esa facilitación. Klaus, muchas gracias por acompañarnos. Te doy la palabra. Buenos días, muchas gracias Tulio, muchas gracias a todos los panelistas por invitarnos y poder tener la posibilidad de estar presente en este Lab. Para nosotros sí es muy importante, fundamental. Escuchamos detenidamente todo lo que comentaban los panelistas que estaban orando y hay un tema así, la pandemia en general generó una movilización, como tú bien te decías, en la flexibilización de elementos financieros de distintos tipos. Y eso ha puesto también sobre la mesa distintas formas de actuar y distintas formas de enfrentarse a determinados riesgos que, si bien en algún caso se venía de anterioridad, pero bueno, esto permitió el cambio de óptica y trabajar sobre este tema. Comentarles que el Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario aquí en Uruguay se trabaja como una herramienta distinta de pronto a la que se ha planteado. Se trabaja desde que se origina hace 10 años, se origina una ley de vivienda promovida justamente para incentivar la construcción a empresas privadas, a sectores privados,
regulada desde el sector público, con el beneficio fiscal, o varios beneficios fiscales, eso genera justamente una disparada en la construcción, pero bueno, por el otro lado, el acercamiento hacia las personas, hacia el público objetivo, cuando esto lo regula el mercado, los precios son regulados justamente por oferta y por demanda, requiere o requirió en su momento de la generación de una nueva herramienta que es este Fondo de Garantía de Crédito Hipotecario para achicar la brecha de financiamiento a 25 años. O sea, es decir, se financia al 75%, este Fondo de Garantía lo que hace es extender al financiamiento de un 90%. Entonces, en ese sentido, esta política genera el acceso, digamos, a un mejor financiamiento. Acá queda por fuera todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, discutiendo, y entendemos nosotros que esta herramienta, que es muy buena, deja por fuera justamente aquel nicho de personas o de público objetivo de ingreso medio o bajo. Entonces, hoy hay un planteo de rediseño de este instrumento a raíz también, no solo como instrumento de por sí, sino también como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento está trabajando sobre un fideicomiso para el acceso a la vivienda y la construcción de la vivienda en los sectores de los quintiles más bajos, digamos, aquellos que, si bien no calzan dentro de la economía bancaria, digamos, que no son sujetos de crédito, hay otros programas que son para los sectores más bajos, pero esto es un sector muy importante de la población que queda metido en el medio, entonces no hay forma de que sea sujeto de crédito. Entonces, se está haciendo un rediseño de este programa y, como les decía, el Ministerio de Vivienda está trabajando en un fideicomiso para acceso a la vivienda, justamente, en el cual es necesario, o mejor dicho, en el cual el inversor privado, el que construye la vivienda, va a aportar 1/3 del valor de la vivienda, valor venta, y el sector público, en este caso, aporta los 2/3. Esto es un primer fideicomiso, esto es una serie de 3 fideicomisos, en donde el segundo fideicomiso, donde actúa la Agencia Nacional de Vivienda en el tema de la asignación y el trabajo directamente con el público, el destinatario final. Bien, ahí es donde tenemos que ver una determinada instrumentación, justamente cuáles son las distintas posibilidades de poder acceder a la vivienda. Por un lado, se permite por parte del Ministerio, eso ya está establecido, un subsidio de un 30%. Pero creo que es más interesante, y es interesante tener estas herramientas que puedan garantizar los créditos, y bueno, en ese sentido se está trabajando fuertemente para llegar a este nuevo desarrollo del programa. Yo no sé, capaz que Pablo, tú querés ampliar un poco de cómo funciona aquí en Uruguay y qué pueden tomar ellos como aporte, o nosotros también retroalimentar estas experiencias. Sí, buenos días. Como decía Klaus, creo que para la segunda instancia que estaban hablando, nosotros vamos a tener más herramientas con este nuevo fideicomiso que se está votando justamente en el Parlamento actualmente. El instrumento que tenemos nosotros, que como decía Klaus, hace ya 10 años, es una experiencia exitosa, ya que es un fondo de garantías, como decían anteriormente ustedes, que es un instrumento que acompaña a las instituciones financieras en el otorgamiento de esos créditos a familias que ellos mismos por sí mismos no las otorgarían.
Entonces, el Estado lo que hace es acercarles o acompañarlos hasta el 90% del crédito y permitirle a la institución financiera que lo otorgue. Eso es para familias que tengan ingresos para pagar la cuota, pero que no lleguen con un ahorro previo determinado. Y bueno, en estos 10 años no ha caído ninguna garantía, así que podemos decir que fue una experiencia buena. Y bueno, que la vamos a complementar con el fideicomiso que se está votando actualmente. Y ya para la segunda instancia que se hará, vamos a tener como más herramientas para poder compartir. Correcto, es así. Muchas gracias por la participación y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias, Klaus. Muchas gracias a nuestro amigo economista en jefe de la Agencia Nacional de Vivienda. Creo que aquí lo que será relevante es que después nos platiquen cómo va a evolucionar este segundo fideicomiso una vez que haya sido aprobado y cuáles son las mejoras que ustedes identificaron y que seguramente están en el diseño de este fideicomiso y que es producto de esta experiencia de 10 años de lo que ustedes nos acaban de narrar. Muchas gracias a la Agencia Nacional de Vivienda. Vamos ahora a comentar con nuestros amigos del Banco Interamericano de Desarrollo. Como ustedes saben, el banco ha trabajado con varios países de la región en cómo fortalecer la capacidad no solamente de sus instituciones estatales, sino también de la articulación con el sector privado para poder detonar la cobertura a otros segmentos de población en términos de soluciones habitacionales. Y en ese sentido, hoy nos acompaña Manuel Fernardini. Manuel, él es especialista senior del Banco Interamericano, fundamentalmente en 3 ramas: conectividad, mercado y finanzas, y nos va a platicar y nos va a exponer cuál ha sido la participación del BID en el desarrollo de este tipo de instrumentos. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, buenos días de nuevo y gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí compartir este espacio con ustedes, grupo tan selecto que trae experiencias tan interesantes y concretas. Y en ese sentido, bueno, tú lo has dicho bien, yo creo que la experiencia que podemos compartir desde el banco es bastante más general. Participamos un poco de todo y eso tiene el inconveniente que tampoco estamos en tanto detalle, ¿no? Pero me gustaría hacer con ustedes algunas reflexiones. Primero, como sabemos por su volumen, la adquisición de vivienda no solo es la más importante decisión de inversión para la mayoría de la población, sino que la capacidad de acometerla depende directamente de la disponibilidad de crédito. Y en esta línea no puedo estar más de acuerdo con ustedes en la premisa en que el financiamiento hipotecario es clave para el acceso de hogares de ingresos medios y bajos a una vivienda digna. Y también de acuerdo con que la propuesta de incorporar garantías con miras a dinamizar el mercado hipotecario puede hacerlo mucho más inclusivo también. En este contexto es importante recordar los factores que previenen un mayor desarrollo del mercado hipotecario en la región. Como sabemos, del lado de la oferta, ya se mencionó anteriormente, los bancos más consolidados y tradicionales, que son los que suelen ofrecer oferta de crédito hipotecario, tienden a servir a los segmentos de mayores ingresos. Y al mismo tiempo, las entidades financieras que están orientadas a los otros segmentos o los segmentos de menores ingresos suelen enfocarse en créditos de corto plazo. ¿Por qué? Porque les ofrecen menor riesgo y plazo y les exigen menores requisitos de provisión de capital. Pero por el lado de la demanda hipotecaria, también se mencionó, la informalidad impide la documentación de ingresos, las deficiencias de registro de propiedad dificultan la aportación de los colaterales requeridos para una hipoteca, y la baja capacidad de ahorro de la población de menores ingresos dificulta disponer del monto para la cuota inicial. Entonces, estas limitaciones previenen al sector financiero tradicional de atender a un mayor número de familias de la región. Y bueno, ¿cómo juegan acá las garantías? Y nosotros creemos desde el banco que las garantías parciales a créditos hipotecarios tienen un gran potencial para dinamizar la oferta a los segmentos de menores ingresos. Por un lado, por el lado de la banca más tradicional, pueden estimular a que estos bancos atiendan a nuevos segmentos de la demanda que antes no les apetecía, como también se mencionó anteriormente. De esta manera, una garantía parcial se viene a sumar a un loan to value conservador y a su vez a un posible bono del gobierno, y esto termina disminuyendo dramáticamente el riesgo que termina enfrentando
la entidad financiera. Pero no obstante, la mayor oportunidad, en mi opinión por lo menos, viene por el lado de las entidades financieras más pequeñas o menos tradicionales, como son en algunos casos las financieras, las cajas y las cooperativas, entre otras. Porque, como mencionaba anteriormente, los descalces de plazo y los altos requerimientos de capital previenen que estas entidades avancen más en el mercado hipotecario. Y al respecto, quiero comentar brevemente, con cargo de repente a profundizar más adelante, el caso chileno que quizás todos conocen, en que la solución pasa por sumar a fondos de inversión al negocio hipotecario. Bajo este modelo, fondos privados de inversión encargan a entidades financieras la originación de hipotecas bajo ciertas características específicas, para luego comprarlas como una inversión de largo plazo. Entonces, esto trae beneficios tanto para las entidades financieras que pueden seguir generando hipotecas sin limitaciones de descalce ni capital, así también para los fondos de inversión que tienen acceso a nuevos instrumentos rentables para sus asociados. No obstante, el éxito de este modelo, como comprenderán, depende de 3 factores principales. En primer lugar, contar con garantías parciales de crédito. En segundo lugar, estandarizar la originación de las hipotecas. Y por último, en procurar el repago de los créditos. Y para que esto sea posible, lo que se ve en el caso chileno es que es importante consolidar un ecosistema de apoyo tanto a las entidades financieras como a los fondos de inversión metidos en este negocio, y está compuesto por varios actores, pero los principales serían asesores que apoyen a las entidades financieras en una originación estandarizada de las hipotecas, luego entidades que den apoyo en el seguimiento y cobranza de los créditos, y lo que se está proponiendo acá de fondos o mecanismos de garantía adecuados. Otro caso que quisiera comentarles, que quizás también lo conocen, es el caso ecuatoriano. Recordarán quizás que a inicios del 2020 la República de Ecuador emitió el primer bono social soberano del mundo. Suena bastante, pero es así, fue el primer bono social soberano del mundo y fue calificado social porque los recursos de esta emisión han servido para que a través del sistema financiero y mediante un esquema de titularización se entreguen préstamos hipotecarios a una tasa de interés preferencial. Y bueno, el tema de garantía, ¿dónde entra acá? Bueno, es un esquema distinto, es un poco de venta nuestra, pero esta emisión fue respaldada por una garantía AAA del BID. Entonces, esto terminó haciendo muy atractiva la operación para inversionistas internacionales, reduciendo significativamente el coste de financiamiento para el país, ¿no? En este caso, la garantía BID cubrió el incumplimiento de la obligación financiera soberana en 2 aspectos. Por un lado, en cuanto a pago de intereses programados, y por otro, en cuanto al pago de principal adeudado según las condiciones del mismo bono para cada una de las fechas de pago programadas. Bueno, esto es todo por mi parte. De nuevo, muchas gracias. Un gusto. De verdad que tenemos un montón para hablar, pero encantado de ser parte. Muchas gracias, Manuel, y sobre todo exponernos cómo el banco también puede participar junto con los gobiernos nacionales y las entidades de financiamiento de vivienda, pues, para fomentar estas coberturas. Y creo que aquí, en la suma de las voluntades y de los intereses de todas las organizaciones, es como se puede habilitar este proceso. Sé que Raúl Vitrago se tiene que retirar. Te agradezco mucho, Raúl. Estaremos en la próxima sesión platicando con mayor profundidad de las características y alcances de las experiencias que ustedes tienen en el Fondo Nacional de Garantías de Colombia. Agradezco mucho tu participación. Miren, ya está con nosotros Carol de Martínez. Carol, me imagino que está conectando la cámara. Mientras se conecta con la cámara, déjeme aquí nada más leer 2 comentarios. Uno nos comenta nuestro amigo Alexander Jiménez Mora, que en Costa Rica también se llevó a cabo estas actividades que decíamos. El Banco Central otorgó ayuda financiera. El regulador financiero también respaldó tanto moratorias como flexibilización en establecimiento de reservas de riesgo de crédito o estimaciones de reserva de crédito. Así que muchas gracias, Alexander. Por aquí también Cintia alzó la mano. Le vamos a pedir si me hace el favor de compartirnos su pregunta por el chat para también así poder expresarse a todos los panelistas. Ya está aquí Carol. Carol de Martínez nos acompaña. Muchas gracias. Ella es la gerente general del Instituto del Fomento de Hipotecas Aseguradas de Guatemala, una institución que también
está dedicada a facilitar el acceso a la vivienda, que también trabaja con las entidades financieras, con los desarrolladores de vivienda, con las personas que buscan adquirir una hipoteca y que también actúa como muchas otras instituciones que están el día de hoy aquí como una banca de segundo piso. Carol, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, muy amable Tulio. Muy buenos días a todos. Pues para mí va a ser un gusto poder compartirles la experiencia de FHA. No sé si tengo espacio para una presentación o si solo les comento acerca de lo que es el FHA. Adelante, Carol, por favor. No sé si todos pueden ver la pantalla. Ya la estamos viendo, ¿eh? Ya, perfecto. FHA es una institución, permítanme. No avanza. FHA es una institución que fue creada en el año de 1961. Este año estamos cumpliendo 60 años de existir. Es una entidad del Estado, sin embargo es descentralizada, lo que quiere decir para el FHA que nosotros generamos nuestros propios recursos. Nosotros no dependemos de recursos del gobierno. El sistema de FHA está conformado por 3 grandes actores, que es los desarrolladores, que son los que generan realmente todo el negocio con el desarrollo de proyectos, las entidades aprobadas, que así se les llama en Guatemala, pero no es más que las entidades financieras. Todos los bancos locales pueden participar del sistema de FHA y los deudores hipotecarios, pues que son los compradores de las viviendas. Dentro de los elementos que nosotros tenemos para evaluar los riesgos, es muy importante mencionar que hacemos una elegibilidad de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, antes de iniciar a aprobar créditos de las personas que van a comprar, tenemos que hacer una evaluación de riesgo del proyecto como tal. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que ese proyecto sea sostenible en el tiempo, que nosotros podamos garantizarle a las personas que van a tener agua, calles de asfaltadas, por supuesto que requerirán de mantenimiento, pero que tendrán su planta de tratamiento de aguas negras, que tienen servicio de energía eléctrica, una buena conducción de drenajes, de aguas pluviales y aguas negras. Entonces es muy importante porque nosotros nos quedamos con ese riesgo por 25 años o más. ¿Cómo se gestionan los casos? Preguntaban, entre las preguntas que vi que hacían era el tema de cómo se evalúan a las personas, cómo administran los riesgos. Bueno, nosotros hacemos un análisis de seguros, le llamamos nosotros, pero es un análisis de riesgos, en donde realmente nosotros evaluamos como aseguradora la capacidad de pago de cada persona. Como hay un seguro de desgravamen, el seguro de desgravamen cubre vida y desempleo. Ese seguro de desgravamen necesita en algunos casos ser sujeto de un análisis médico, exámenes médicos para confirmar que las personas pues sean aptas para obtener la cobertura. Luego, ¿cómo se conforma la tasa de interés en los bancos del sistema? Hoy por hoy, desde hace varios años, la banca del sistema tiene una tasa muy baja. En Guatemala, en quetzales, es 6% de tasa de interés. ¿Qué cobra el FHA? El 1% del seguro de hipoteca. Eso se cobra sobre el monto total del préstamo. El seguro de gravamen es el 0.26, igual sobre el monto del préstamo, para una tasa conjunta del 7.26. La relación cuota-ingreso que se autoriza hoy por hoy es del 40%. Quiere decir que el 40% de los ingresos de las personas puede estar destinado para el pago de la cuota de la vivienda. ¿Cuáles son los gastos de cierre que aquí se incurren? Pues una prima anual anticipada que cobra la institución, el FHA, que es 1.26, sobre el valor del resguardo. El resguardo es un documento que nosotros emitimos, que es como una resolución de un banco. Y el cobro se hace sobre el valor del resguardo, que no es nada más que el monto máximo del préstamo que se va a otorgar. Se cobra 5 por millar sobre el valor del resguardo como derecho a ingresar el expediente al FHA. Y se cobra una prima anual anticipada del seguro de incendio y líneas saladas según las políticas de cada banco.
y el IUSI anticipado, que es el impuesto único sobre inmuebles que se cobra en Guatemala, que es 9 por milla sobre el precio de venta sin IVA de la vivienda. ¿Cuáles son los beneficios del seguro de hipoteca y desgravamen? Pues sin duda alguna, el seguro de hipoteca es el mayor incentivo que tiene la banca para colocar créditos de vivienda. ¿Por qué? Porque el FHA le va a cancelar al banco el saldo completo del capital a la fecha en que el deudor incumpla en sus pagos, intereses hasta por 18 meses y paga todos los gastos judiciales que haya en el proceso si se va por la vía judicial. Algunos deudores optan por hacer una adjudicación voluntaria en pago o una cesión de derechos para evitarse ir a un proceso en tribunales. Tienen beneficios fiscales que están asociados a la cédula hipotecaria. Estos beneficios fiscales son que los intereses que generan todas esas cédulas hipotecarias están exentos de pago de impuestos. Entonces, este es un negocio muy atractivo para la banca. Hoy por hoy, todos los bancos del sistema participan del sistema FHA. La inversión que hacen en estas cédulas hipotecarias no tienen requerimientos mínimos de capital por nuestro ente regulador, que es la Superintendencia de Bancos. ¿Qué beneficios tienen los deudores? Bueno, pues el FHA respalda la solicitud del crédito a la entidad financiera. El enganche, el enganche es como el down payment que tienen que dar las personas. En el FHA hay un área específica de avalúos y puede ser desde el 5% el valor del enganche o del pago inicial. Tenemos, dependiendo de la ubicación, nosotros el departamento de avalúos pues tiene una gran experiencia, pero puede ir desde el 5 hasta el 10, 12%. Hay certeza jurídica en la compra de la vivienda, plazos flexibles hasta 30 años. El análisis de capacidad de pago pues se hace por núcleo familiar, quiere decir que pueden participar varios miembros de la familia. El seguro por fallecimiento, pérdida de empleo e invalidez. Este seguro pues realmente ha ayudado mucho en las épocas en que estamos viviendo. El año pasado se dieron coberturas adicionales por la pandemia. Se cubrieron 2 cuotas más porque se cubren 6 cuotas por pérdida de empleo. Se cubrieron 8 cuotas y se incluyó una cobertura adicional porque en el país nunca habíamos tenido suspensión de trabajo. Al dar la suspensión de trabajo, igual se pagaron 4 cuotas, con lo que se ayudó mucho a los deudores para que no perdieran su vivienda. Y lo que más nos ha impactado el último año realmente ha sido la cobertura de fallecimiento por COVID. Y luego otro beneficio, pues dentro de estas coberturas es adquirir y conservar la vivienda. Y cuando sea necesario, pues pueden hacer una reestructura de la deuda. Aquí están las coberturas que ya mencioné del seguro de gravamen, que es pérdida de empleo, fallecimiento o invalidez incluso. Nuestras operaciones FHA, aquí tenemos nosotros un comparativo del año 2019, 20 y 21. Pues el 2020 fue un año totalmente muy bajo realmente comparado a años anteriores, pero este año llevamos una gran recuperación. Hemos tenido ingreso de 4,800 solicitudes. Aquí les puedo mostrar de forma mensual cómo ha ido el comportamiento. Hemos tenido picos hasta de 678 solicitudes ingresadas en un mes, que estas van a ser colocadas en los diferentes bancos del sistema. El desarrollador es quien decide en qué banco, con qué banco va a trabajar, pero hemos tenido un crecimiento importante en relación al 2019 del 30% en ingreso de solicitudes. Emisión de resguardos, que esta es como una resolución de un banco. Ya llevamos emitidos 3,383 en este año, comparado con el 2019 es un 13% arriba. Y los seguros, la emisión del seguro de hipoteca, pues ya llevamos 3,353 seguros en este año, lo que representa un 3% arriba del año 2019 y un 20% arriba del año 2020. Comparativo entre el saldo capital de los seguros de hipoteca y los reclamos aprobados y los reclamos pagados. Aquí hay una diferenciación entre reclamos aprobados y pagados, porque el reclamo aprobado es cuando ya el banco ganó el juicio en tribunales y presenta la documentación.
pero después de eso todavía viene el proceso de registro y de desalojo de la vivienda, por lo que esto puede demorar varios meses todavía. Como ustedes pueden ver aquí, nuestro saldo de capital de los seguros de hipoteca son 15.600 millones. Tenemos reclamos aprobados por 341 millones, que representa un 2.19%. Y reclamos pagados en el año 2021 solo llevamos 102 millones, que es un 0.65%. Esto es un seguro, realmente la aseguradora que tiene el FHA, pues es, como les decía al principio, es muy atractivo para la banca. Todos los bancos están muy incentivados a trabajar con el sistema de FHA porque el seguro les está garantizando su inversión. O sea, ellos saben que en el momento en que sea necesario, pues el FHA les va a pagar. Por supuesto, ellos tienen que hacer un proceso de recuperación del bien inmueble porque los inmuebles le quedan al FHA. La cesión después de, cuando se termina el proceso legal, tiene que pasar la vivienda a poder del FHA y nosotros podemos vender los bienes inmuebles, con lo cual recuperamos un 7-8%. Perdemos, solo un 7 o un 8% en la venta de esas viviendas. O sea que es un negocio, pues la verdad que muy bueno, ha sido muy bien administrado. Los reclamos pagados con la cobertura del seguro de gravamen, pues aquí tenemos que en fallecimiento, como pueden ver, hemos pagado 27 millones en este año, lo que ha sido, pues, es fuerte porque nunca habíamos tenido, pues, una pandemia, obviamente, ni una enfermedad como el COVID-19. Pero eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, Carol. Creo que has dado un repaso muy interesante y sobre todo muy descriptivo de la labor que tiene el FHA y creo que a todos nos queda muy claro cuál es el impacto favorable que tienen en el sistema de financiamiento de vivienda de Guatemala. Te lo agradezco mucho. Pues miren, estamos concluyendo con las participaciones de cada una de las instituciones que hoy nos están acompañando. Quiero decirles que hoy en esta conversación nos han acompañado representantes de 10 países de América Latina, entonces eso significa que es una conversación regional. Nos han acompañado gente de México, de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Chile, de Colombia, de Uruguay, de Argentina, del Ecuador, y eso lo que nos dice es que hay un interés muy particular que tenemos todos en la región de poder desarrollar este vehículo de manera muy adecuada y sobre todo muy eficaz. Decirles, si me permiten, algunas conclusiones preliminares previo a que podamos desarrollar en la semana del día 8 al 12 de noviembre nuestro taller estratégico. 4 cosas o 5 grandes elementos que me parece que importantes. Uno, y lo mencionaba nuestro amigo de Colombia, el tema de cómo explotar mejor la data. El tema de cómo poder tener perfectamente articulada la información, no solamente sobre comportamiento de pago, patrones de consumo y patrones de pago de las familias que pueden acceder a un instrumento financiero, sino también que están vinculados con el performance de este vehículo. Me llamaba mucho la atención lo que mencionaban, en donde tienen claramente identificado que el año 5 al año 7 es el factor crítico. Yo recuerdo, y no me dejarás mentir, Daniela, que en el caso del sistema de financiamiento de vivienda de México, creo que en algunos casos en segmentos de bajos ingresos, si mal no recuerdo, teníamos entre el 3 y el 5, y en hipotecas de ingresos medios era muy similar el comportamiento. En los primeros 7 años de la vida del crédito también teníamos identificado este factor crítico. Entonces me parece que uno de los temas relevantes que tenemos que trabajar es en cómo recuperar, estructurar, sistematizar esa data. Eso me parece que es un elemento muy importante. El segundo lo planteaba en su exposición inicial la ministra Irene Campos, que tiene que ver en cómo podemos mejorar el performance de las herramientas que permiten evaluar el riesgo de crédito de las familias o de los individuos que están pretendiendo acceder a una solución financiera. Me parece que eso es muy relevante y cómo este instrumento lo que permite, y creo que aquí se subrayó por cada uno de ustedes, el complemento, déjenme ponerlo en color rojo y en verde, el complemento para que este instrumento permita tener un mejor acercamiento de las entidades financieras y del sistema de financiamiento integral, ya sea para los nichos que actualmente ya se atienden, entonces que permita mejorar las condiciones financieras de los productos existentes, o en su caso, y esa me parece que es la parte más relevante, de cómo acceder a nuevos nichos que hoy no son atendidos. Daniela Gurrea mencionaba el tema de los no salariados, Carol y
Manuel hablaban de los segmentos de ingresos mixtos, es decir, ingresos que no están respaldados por una contribución fiscal, ingresos más pequeños que sí están respaldados por una contribución fiscal, y que me parece que también es el reto importante en la región, cómo entender y cómo trabajar con las familias y con los individuos de ingresos mixtos. Me parece que también aquí hablábamos en términos de cómo mejorar y promover cambios importantes en la regulación financiera que permitan no el acceso, porque creo que el acceso ya existe, sino más bien el mejoramiento en términos de costos y de condiciones que permitan acceder a este vehículo. Me parece que es un tercer tema relevante. La otra que también me parece muy importante, y creo que lo mencionaba Raúl, el tema de los procesos de automatización, no solamente de los procesos, sino también de la información, y el tema de la digitalización, eso sí, de la interacción o las diferentes interfaces entre la banca de segundo piso, entre los intermediarios financieros y entre los usuarios finales de estos productos. Me parece que es un tema muy relevante. Yo creo que hoy la pandemia lo que nos ha permitido, y lo hemos visto, la aceleración de la digitalización y la automatización de procesos, y creo que en el sector hipotecario, en el sector de financiamiento de vivienda, no es la excepción. Creo que hoy es la regla común, y me parece que también sería un elemento muy importante. Otro que me parece también muy importante, y ya se mencionó aquí, es cómo este vehículo permite mejorar los niveles de capitalización, cómo permite que las instituciones financieras, al tratar de atender estos nuevos nichos de mercado, se sientan mucho más cómodas, y eso me parece que en términos de la estructura y del balance, lo que permite es un mejor acercamiento. También cómo a partir de este vehículo complementario puede haber una mejor y eficaz forma de constituir las reservas de riesgo de crédito. Eso me parece que muchas veces se convierte en el dolor de cabeza de las instituciones financieras. Ustedes no me dejarán mentir, todos los que están aquí en la llamada, ese se convierte muchas veces en la principal barrera de entrada, no solamente en términos regulatorios, sino en términos prácticos de cómo poder poner en los balances esta constitución de reservas de crédito y llegar a las juntas directivas cumpliendo estas metas de constitución de riesgo de crédito. Y me parece que también algo que es muy relevante, y creo que esa me queda, o al menos en lo particular, me queda la gran incógnita, es porque hoy este vehículo se ha utilizado para los que adquieren una vivienda, ¿no? Para esta visión tradicional del método ABC, ahorro, bono, crédito, para el tema de la adquisición. Y yo creo que la pregunta que tendríamos que hacernos es si esta herramienta hay el apetito de las instituciones financieras, de los gobiernos nacionales, como bien mencionaban ustedes aquí, la importancia de que sea una estrategia entre el gobierno nacional, entre el sector privado y las instituciones de financiamiento de vivienda. Vamos a hacer una triada de este vehículo, y que eso entonces en su caso lo que permita no solamente es atender la adquisición, sino tal vez atender el mejoramiento y ampliación de vivienda, que si vemos hoy las radiografías en términos de necesidades de vivienda en cada uno de nuestros países, yo creo que esa es la solución financiera habitacional que podría ser la campeona, dado que ha habido ya una madurez en el otorgamiento de hipotecas, y creo que dada la evolución natural del parque habitacional, me parece que una necesidad inminente que tenemos en la región. Y tal vez también en otros casos, pensando en las comunidades suburbanas, en las comunidades rurales, cómo pensar también en la implementación de este vehículo en los modelos de autoproducción, autogestión, el nombre que le queramos poner de vivienda. Y me parece que ahí creo yo que están los grandes pendientes en cómo este vehículo se puede adaptar y flexibilizar a esas soluciones financieras habitacionales. Creo que esas, al menos corríjanme si hay alguna otra y si alguien quisiera intervenir, pero creo que esas son como las grandes interrogantes que nos quedamos el día de hoy. Aquí tenemos otro comentario en donde nos preguntan si existe algún fondo de cooperación internacional que permita, a través de un esquema de coparticipación, de un esquema de cofinanciamiento, poder detonar o en su caso desarrollar o sostener un fondo de garantías. No sé, Manuel, si en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo hay ejemplos que ya hayan constituido estos fondos que permitan detonar estos fondos de garantía. Si me permites contestar, Manuel. Mira, no desde mi experiencia directa ni de mi división, pero es algo que podríamos revisar. Me quedo con el compromiso de averiguar más. Muchas gracias, Manuel. Pues, señores, siendo muy efectivos con el uso del tiempo de cada uno de ustedes, siempre hemos dicho que el tiempo es el recurso más escaso que tiene el hombre y la mujer y el hombre, como queramos mencionarlo.
darles las gracias a todos ustedes por este primer intercambio que hemos tenido de experiencias y de conocimientos sobre estos vehículos. Vamos a ponerle fondo de avales, fondo de garantías, cobertura de primeras pérdidas, seguros de crédito a la vivienda. Cada una tiene sus acepciones y creo que es importante que todos tengamos muy claro el vocabulario y las pequeñas diferencias que tienen cada una de ellas. Agradecerle al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, a su ministra Irene Campos, obviamente a Álvaro Mendieta, al Banco Hipotecario de la Vivienda de Costa Rica, tanto a Dagoberto como a Tricia, por la coorganización de esta primera sesión del BILAB. Agradecerles a la Agencia Nacional de Vivienda del Uruguay, a todo el equipo que está conectado, a Carol de Martínez del FHA, amigos de mucho tiempo que han venido trabajando de manera importante en profundizar este instrumento, a Daniela Gurrea, no solamente por platicarnos la experiencia de México, sino también la experiencia de la empresa que ella representa en otras regiones del mundo. Obviamente también agradecerle al Fondo Nacional de Garantías de Colombia, a través de Raúl Vitrago y a todo el equipo que se ha conectado. Y decirles entonces, en ese sentido, obviamente a Manuel Fernandini, ya te estaba olvidando, Manuel, como contaste la pregunta, te trae muy ya en la mente, agradecerles a todos ustedes, decirles que vamos a partir de las preguntas que hoy en términos generales nos respondimos, vamos a trabajar en preguntas ahora mucho más específicas, que las vamos a compartir no solamente con los panelistas, sino con los más de 40 personas que se conectaron el día de hoy para este tema muy puntual, muy técnico, muy específico, de tal manera que podamos tener sus respuestas previo a la sesión del taller estratégico. Estas respuestas las vamos a plasmar en mapas conceptuales, y estos mapas conceptuales van a ser la base de la discusión que tengamos en el taller estratégico, que estamos por definir la fecha precisa, pero será entre el 8 y el 12 de noviembre. Pues agradecerles a todos ustedes en nombre de la Unión Interamericana para la Vivienda, en nombre de la plataforma UHPH, en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, su participación, decirles que seguimos conectados, y yo creo que aquí lo importante es cómo lo aterrizamos, cómo lo instrumentamos y cómo se puede enriquecer en cada uno de los países en las estrategias de financiamiento de vivienda este vehículo en particular. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenos días.